Con el cuarto día del curso básico rápido de importación, ¿no? Bueno, un poco vamos a resumir la última clase que hemos visto, ¿no? Hemos visto un poco de las formalidades previas. Todo esto tiene que estar relacionado con lo que vamos a ver en la práctica. Ya próximamente van a ver el tema práctico con el licenciado Roy Guarachi, que va a explicar con todo lo que es la documentación real, todo temas que ya me imagino ya está en camino todo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo en la parte teórica con conceptos básicos para que no sea muy complicado, esto se va a ver en la parte práctica. Ahora solo estamos mencionando la parte conceptual para que ustedes tengan idea de cada documento, qué se refiere, qué quiere decir, qué es, y para que tengan una idea, ¿no? Y en la práctica ustedes van a poder ver más fácil, ¿no? Como se podría decir. Hemos visto lo que es las formalidades previas al despacho, el endoso, que tiene que la agencia despachante endosar. Hemos visto la DAM, que hemos visto cómo registrarla. Hemos visto los exámenes previos, igual que en el despacho es necesario, ¿no? Para constatar la mercancía, formalidades. Hemos visto la firma digital, que es importante para los importadores, los declarantes, ¿no? Hemos visto la documentación soporte, que es muy importante, ¿no? Para nuestro despacho. Hemos visto lo que es la factura, documento de marca. Ahora vamos a ir a hablar uno por uno para que tengan idea de qué se trata esta documentación. La anterior clase nos hemos quedado, si no me equivoco, denme un segundito. Bueno, hemos visto la firma digital, como les había mencionado, beneficios de la firma, hemos hablado ya de la firma digital, que es la firma digital, hemos hablado del BUSE, ¿no? La ventanilla única de comercio exterior, en donde se consolida todas las entidades de, que participan en la etapa de comercio exterior, ¿no? Hemos hablado de todas las entidades que también vamos a hablar hoy por el tema de la documentación soporte, ¿no? Hemos hablado de las facturas, qué deben contener, ¿no? Cada factura para que nuestra, para que nuestro trámite no sea observado, ¿no? Ya nos hemos quedado en factura, hemos visto todos los datos que tiene que tener. Bueno, estábamos hablando de los Icoterms, ¿no? Si nos recuerdan, los Icoterms del 2020 que están vigentes a la fecha, ¿no? Nos hemos quedado en la tabla de los 11 Icoterms. Ya, los Icoterms 2020 se clasifican en 4 grupos, E, F, C y D. Cada término define distintos niveles de obligaciones para el vendedor y el comprador. Las obligaciones y los riesgos del vendedor aumentan progresivamente en el siguiente orden. El grupo E, Ex-Work, el grupo F, FCA, FAS, FOB, el grupo C, CPT, CIP, CFR, CIF, y el grupo D, DAP, DPU y DDP. Los términos multimodales se utilizan para todos los modos de transporte: carretera, ferrocarril, aire, mar. Incluyen los siguientes Icoterms: FAS, FOB, CFR, CIF. Los multimodales quiere decir que nuestra carga va a llegar eh, y va a utilizar diferente tipo de transporte, que puede ser carretera, ferrocarril, aire, mar. O sea, puede utilizar estos diferentes, y por eso estos psicotests, los que he mencionado, pueden aplicarse, ¿no? Y los términos marítimos se aplican únicamente al transporte marítimo y fluvial, incluyen los siguientes psicotests. Estamos hablando solo de transporte marítimo y fluvial, que es FAS, FOB, CFR y CIF. Ex-Work, entregado en fábrica. Por si acaso, para recordarles el término Icoter, estamos hablando de la factura comercial. En una de las partes de la factura está el Icoter, el cual ustedes negocian con el proveedor, o sea, el importador negocia con el proveedor, y dependiendo a lo que le convenga al proveedor, él negocia que quiere ese Icoter. Entonces, ahora estamos desarrollando cada Icoter para que ustedes tengan idea cuál les conviene en la compra de su mercancía, ¿verdad? El ex-works, entregado en fábrica. Ya. El vendedor entrega la mercancía al comprador cuando pone la mercancía a disposición del comprador en un lugar designado,
como una fábrica o almacén, y ese lugar designado puede ser o no las instalaciones del vendedor. Para que ocurra la entrega, no es necesario que el vendedor cargue la mercancía en ningún vehículo de recogida, ni es necesario que la despache para la exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que las responsabilidades del exportador o el vendedor terminan en las instalaciones del exportador o vendedor, es decir, que él solo se encarga del empaque y el embalaje y te entrega en su almacén. Entonces, el, el comprador o el importador en este caso recogen el almacén y ya asume el riesgo, como dice aquí en el gráfico, la carga de la mercancía, el transporte corre a cargo del importador. Los costos de empaque y embalaje los paga el exportador, como ya les mencioné, el vendedor, ¿no? Desde el almacén recoge y es responsable el importador. En este caso, nosotros que estamos haciendo la importación de arena de gatos, ya somos responsables desde que la sacamos del almacén, corre por nuestra cuenta. El riesgo del exportador o vendedor termina dentro de sus instalaciones sin cargar la mercancía. Esa es la característica de este Incoterm X-World. FCA Free Carrier Libre Transportista. El vendedor entrega la mercancía al comprador de dos maneras. Primera, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega cuando se carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Segundo, cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando, habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza el otro lugar designado y está preparada para la descarga desde aquellos medios de transporte del vendedor y a la disposición del portador o de otra persona designada por el comprador. En cualquiera de las dos opciones que se escoja como lugar de entrega, dicho lugar identifica donde el riesgo se transmite al comprador y el momento a partir del cual los costos son por cuenta del comprador. A ver, un poco complicada esta teoría. Ahora vamos a ver la práctica, ¿no? Ahí hablamos de las responsabilidades del exportador. En la primera modalidad, lugar de entrega en las instalaciones del exportador. Obviamente se encarga del empaque y el embalaje. El vendedor o el exportador carga la mercancía al transporte principal y realiza los trámites, o sea, se encarga de toda la logística. Esa es la responsabilidad del exportador. En la segunda modalidad, saca de su almacén con su embalaje, la carga, la mercancía en el transporte local y envío de transporte principal. Y realiza los trámites también logísticos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primero carga directamente desde su almacén hasta el punto de transporte, como se podría decir ya de frontera, porque ya en la carga de mercancía, transporte principal, que sería ya el medio en el que se va a transportar al punto de destino final. Y en la segunda modalidad, carga desde el tramo local hasta el tramo principal, que se va a ir a frontera, ¿verdad? Esa es la diferencia. Costos de transporte, los costos de embalaje y empaque, transporte al lugar de convenio solo en la segunda modalidad, cuando en la segunda modalidad se ha convenido, ¿no? Que hasta dónde te lo va a llevar. Gastos aduanales o de exportación corren por el parte del exportador. El riesgo del exportador termina cuando se entrega la mercancía al transportista principal. Es como le decía, el transportista principal es el que va a sacar, ¿no? La carga. No es el medio local, sino el que va a sacar la carga. FAST, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Exclusivo transporte marítimo fluvial. El vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque, por ejemplo, en el muelle o una barcaza, designado por el comprador, en el puerto de embarque designado o cuando el vendedor procura la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del buque. A ver, vamos a ver de la manera práctica. FAS. Entonces, ¿qué hace el exportador? El exportador de sus instalaciones con su empaque, su embalaje, va hacia el transporte local hasta
y envía al muelle, obviamente con los temas logísticos de la aduana, y deja la mercancía al costado del buque. Esa es la diferencia, que hace todo el proceso que ya conocíamos anteriormente, pero a la diferencia de que no entrega a la naviera, al barco, como se puede decir, sino que entrega a un costado lo deja. La carga de las mercancías al buque en el puerto de origen corre a cargo del importador. O sea, ¿qué quiere decir? Que como el vendedor te dejó a un lado del buque, tú tienes que encargarte de subir tu carga a la naviera, al barco, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Costos de empaque y embalaje, transporte al puerto o muelle al costado y gastos de exportación corren por el exportador, pero tú corres con el gasto de que es del buque, subas toda tu carga, ¿no? El riesgo de exportador termina al dejar las mercancías en el muelle junto al buque que indique el importador. FOB Free on Board, libre a bordo. Este es exclusivo para el importe marítimo o fluvial. El vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado o procura la mercancía así entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el comprador corre con todos los costos desde ese momento en adelante. Este es uno de los incoterms más utilizados, ¿no? Responsabilidad del exportador. Entonces, ¿qué hace el vendedor? El vendedor de su almacén con su embalaje, con su empaque, va a su transporte local, realiza todos los trámites de exportación, logísticos, llega al muelle y carga toda la carga, en este caso, como ejemplo, nuestra arena de gatos, lo sube al buque. Ahí termina su responsabilidad. A la diferencia del anterior, el anterior era que solo te lo deja al costadito del buque. En este ya te lo sube al buque, ¿no? El buque o transporte principal lo designa el importador. Nosotros, como importadores, nosotros que estamos importando la de gas, en este caso Comex Tax, es el encargado de realizar el tema del transporte internacional, en este caso del buque. Él ya ha cotizado, ya ha visto qué transporte va a ser el traslado desde el puerto de China hasta el puerto hasta el puerto final, ¿no? Entonces nosotros somos los que cotizamos eso. Los costos de transporte hasta el buque, costos de empaque y embalaje, transporte de puerto o muelle, gastos de exportación y carga de mercancías al buque lo corren por el exportador. Nosotros somos responsables como compradores de la arena de gatos o como importadores Comex Tax desde que se ha subido al buque y desde ahí hasta que llegue a nosotros somos responsables. Importante, el riesgo del exportador termina al cargar las mercancías al buque o en el puerto de salida. O sea, cuando él ya te entrega en el buque, ahí murió su responsabilidad del exportador o vendedor, ¿no? Esos riesgos, esas responsabilidades, perdón, que tiene cada uno como el exportador, el importador, el vendedor o el comprador, son muy importantes porque puede ocurrir cualquier siniestro, cualquier tipo de eventualidad en todo el proceso desde salida al almacén hasta llegada a puerto de destino final. Entonces pasan muchas cosas. Es por eso que estos incoterms son muy importantes para que se defina la responsabilidad y el responsable tenga que asumir las consecuencias, podría decir, si es que pasara algo, ¿no? CPT, Carriage Pay To, transporte pagado hasta. El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador poniéndola en poder del porteador contratado por el vendedor o procurando la mercancía así entregada. El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posesión física de la mercancía en la manera y lugar apropiados para los medios de transporte utilizados. Una vez la mercancía se ha entregado al comprador, de este modo, el vendedor no garantiza que la mercancía llegue al lugar de destino en un buen estado, en la cantidad estipulada o incluso que llegue. Esto es así porque el comprador, cuando la mercancía sea entregada al comprador, poniéndola en poder del porteador,
El vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. A ver, CPT, ¿no? Responsabilidades del exportador. Como ya sabemos, sale del almacén con su empaque y embalaje, va directamente al transporte principal. No estamos hablando del local, del principal. Obviamente realiza los trámites de exportación y contrata el transporte principal. Los costos de transporte y embalaje, transporte del lugar de convenio, gastos de exportación y pago del transporte principal. Importante, el riesgo del exportador termina cuando se entrega la mercancía al transportista internacional. Esto, a diferencia de los anteriores, es que se está contratando un transporte internacional, ¿no? Ya podría ser de diferente fluvial, terrestre, es la diferencia, ¿no? El riesgo del exportador termina cuando se entrega la mercancía al transportista internacional. SIP, Carriage Insurance Paid to, transporte y seguro pagado hasta. El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador poniéndolo en poder del porteador contratado por el vendedor o procurando la mercancía así entregada. El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posesión física de la mercancía en la manera y el lugar apropiados para los medios de transporte utilizados. Una vez la mercancía se ha entregado al comprador de este modo, el vendedor no garantiza que la mercancía llegue al lugar de destino en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso que llegue. Esto así porque el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en poder del porteador. El vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la mercancía desde entrega hasta destino acordado. En este caso, el exportador de su almacén, con su empaque y embalaje, con, su, con el transporte principal, con los trámites de exportación, contrata el transporte principal y a su vez contrata la póliza de transporte, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? De contratar la póliza. Con el anterior, que era el CPT, es aquí que tenemos ya la póliza. Costos de empaque y embalaje, transporte en lugar convenido, gastos de exportación, pago de transporte principal y pago de la póliza, ¿no? Esto es a cargo del vendedor o exportador. El riesgo del exportador termina cuando se entrega la mercancía al transportista internacional, lo mismo que el anterior, pero en este caso ya está con seguro. CFR, Cost and Freight, costo y flete, exclusivo para transporte marítimo o fluvial. El vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque o procura la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía tanto si esta realmente llega a su destino o no, en buen estado la cantidad estipulada o incluso si no llegara. En CFR, el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de obtener una cobertura de seguro. Se aconseja al comprador, por tanto, que obtenga alguna cobertura para sí mismo. Bueno, esta diferencia, el CFR, a diferencia del anterior, ya es que no cuenta con seguro y te lo entrega a bordo, ¿no? A ver, vamos a ver el gráfico. Sale del almacén con su empaque y embalaje, carga el transporte local y envío al muelle, realiza los trámites de exportación, carga la mercancía al muelle, y este contrata el transporte principal, ¿no? Entonces ya va a asumir todos los gastos hasta el transporte principal. Ojo, este no tiene seguro, ¿no? Costos de empaque y embalaje, transporte al puerto o muelle, gastos de exportación y carga de mercancías al buque y pago del transporte principal.
Ojo, esto es la diferencia del FOB también, que nosotros nos hacemos cargo desde el transporte principal. Aquí estos ya se hacen cargo del transporte principal. El riesgo del exportador termina al cargar las mercancías al buque en el puerto de salida. CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Esto es exclusivo para marítimo fluvial. El vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque o procura la mercancía así entregada. El riesgo de pérdida o daño de las mercancías se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía, tanto si esta realmente llega a su destino o no, en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso si no llegara. CIF. Responsabilidades del exportador, obviamente sale de su almacén con su empaque y embalaje, lo carga en el transporte local y envío al muelle, realiza los trámites de exportación, carga la mercancía al buque, contrata el transporte principal y contrata la póliza de seguro. Eso es costos de empaque y embalaje, transporte al puerto o muelle, gastos de exportación, carga de mercancía al buque, pago del transporte principal y pago de la póliza, ¿no? Esto es un Incoterm más completo, se podría decir, ¿no? Pero obviamente esto está, el riesgo del exportador termina al cargar las mercancías al buque en el puerto de salida. DAP, Delivered at Place, entregado en lugar. El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en los medios. Del almacén se empaca, se embala, se envía el transporte principal, se realizan los trámites de exportación, se contrata el transporte principal, se contrata la póliza de seguros, descarga en la terminal de destino y envío en el lugar convenido en el país de destino. Entonces es un proceso un poco más largo, ¿verdad? Los costos de empaque y embalaje, envío al transporte principal, gastos de exportación, pago de transporte principal, pago de póliza de seguro y transporte local en país de destino. Todos esos gastos se hace cargo el exportador. Importante, el riesgo del exportador termina cuando entrega las mercancías en el lugar convenido, sin descargar. Entonces, el comprador acuerda con el exportador o con el vendedor un lugar convenido para que se entregue la mercancía, pero no se hace cargo de la descarga del mismo, ¿no? DPU, Deliver at Place and Lot, entrega y descarga en lugar acordado. El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía, una vez descargada de los medios de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en un lugar de destino designado o en el punto acordado en ese lugar. Si se acuerda a tal punto, el vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado y descargarla. En esta regla, Incoterms, por tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo. El, el DPU es la única regla Incoterm que exige al vendedor que descargue la mercancía en destino. El vendedor, por tanto, deberá asegurarse de que está en la condición de organizar la descarga en el lugar designado. Si la intención de las partes fuera que el vendedor no corra con el riesgo y el costo de la descarga, deberán evitar la regla DPU y utilizar, en cambio, DAP, que es el anterior que hemos visto, ¿no? Ah, complementando a la anterior, este sí descarga, ¿no? Vamos a ver el flujo del almacén con su empaque y embalaje, se envía al transporte principal, realiza los trámites de exportación, se contrata el transporte, se contrata la póliza, se descarga en el destino final y puede acordar un lugar de convenio de destino, incluyendo la descarga, ya sea que lo quiero que me descarguen en mi almacén aquí en Bolivia, en mi depósito. Todo eso es la diferencia con el del anterior que era el DAP. El DPU te lo descarga en tu almacén. En el DAP
solo te entregaba y tú lo tenías que descargar, ¿no? Los costos de empaque y embalaje, envío de transporte principal, gastos de exportación, pago de transporte principal, póliza, transporte local en el destino final, en este caso en Bolivia, y descarga en nuestro almacén, corre a cargo del exportador. Importante, el riesgo para el exportador termina cuando descargue las mercancías en terminal de destino o en su caso cuando descargue las mercancías en el lugar de convenio. Descargue, ojo. DDP, Delivered Due Paid, entregado derechos pagados. El vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, despachada para la importación, en los medios de transporte de llegada, preparada para el descargo, en el lugar de destino designado o en el punto acordado en ese lugar, si se acuerda tal punto. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta punto acordado en ese lugar. En esta regla Incoterm, por tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo. DDP. A ver, las responsabilidades del exportador comienzan desde sacarlo de su almacén con su empaque y embalaje, lo envía en el transporte principal, realiza los trámites de exportación, contrata el transporte principal, contrata el seguro, descarga en el destino, realiza los trámites de importación y envía al lugar convenio de destino. Costos de empaque y embalaje, envío de transporte principal, gastos de exportación. Estamos hablando del vendedor, ¿no? Que le ha hecho, que le ha sacado desde su país, entonces corre con esos gastos, pago del transporte principal, pago de póliza, gastos de importación, y estamos hablando de que cuando llegue aquí a Bolivia, él se va a hacer cargo de todos los trámites de importación que conlleva y el transporte lugar en país de destino. A diferencia de los anteriores que hemos hablado, no hablan del tema de trámites logísticos de importación. En este caso sí estamos hablando de trámites de importación, ¿no? Importante, este es el único Incoterm que incluye la gestión y pago de los gastos aduanales de importación. Es lo que les decíamos, que ellos van a hacerse cargo de los trámites de importación cuando llegue aquí a Bolivia. El riesgo para el exportador termina cuando entregue la mercancía en el lugar de convenio sin descargar. Entonces, la diferencia de los anteriores dos o tres que hemos visto es que se hace todo el proceso, se entrega en el punto acordado, pero no descarga y ya ha realizado los trámites de importación. Esta es una pequeña tabla de resumen, ¿no? Bueno, creo que en las gráficas se ha entendido un poco mejor toda la explicación, la teoría es un poco confusa a ratos, ¿no? Pero en la gráfica en las gráficas se ha podido uno dar cuenta cómo es el proceso, el flujo que realiza cada Incoterm, ¿no? Es bastante fácil viendo en la gráfica. La teoría es un poco, habla de los riesgos, responsabilidades, ¿no? Bueno, y la gráfica también habla de cuál es la responsabilidad, la obligación, entonces eso, ¿no? Ya. Entonces, espero que haya sido claro el tema de los Incoterms. Eso vamos a verlo ya cuando nos llegue nuestra importación, con qué término ha sido acordado, ha sido negociado. Si no me equivoco, es con el FOB. Entonces, vamos a ver ahí que está descrito en la factura comercial, el FOB. Entonces, vamos a aplicar ese Incoterm. Pero ustedes cuando realicen importaciones, ya ustedes van a acordar, van a saber negociar con su proveedor, van a ver qué es lo que le conviene a ustedes para que lleguen a destino final. Eso evidentemente, la negociación va a depender de muchos factores, ¿no? De qué tipo de mercancía, muchas cosas. Entonces, ustedes tienen que ver de acuerdo a qué mercancía van a traer, si es delicada, si es una mercancía que necesita que llegue, que el responsable sea el proveedor hasta el destino final, que bueno, no va a ser tanto, entonces que ustedes se van a hacer cargo desde puerto de origen. Entonces, son varios factores que ustedes tienen que ver para que acuerden, ¿no? Con qué Incoterm van a trabajar. Bueno, entonces continuamos con los documentos adicionales, ¿no? De nuestro trámite, ¿no? También tenemos, ya hemos hablado, pero vamos a hablar
poquito más para que refuerce, ¿no? Hemos hablado de la lista de empaque. La lista de empaque, también conocida como packing list o lista de carga, es un documento comercial y logístico esencial que detalla el contenido exacto de un envío. Funciona como un inventario detallado que acompaña a la factura comercial y a los documentos de transporte durante todo el trayecto hasta el destino final. Es muy importante que el packing list esté adjuntada a nuestro trámite porque cuando sale Canal Rojo o quieran hacer un examen previo también, nosotros con el packing list vemos a detalle cuántas cajas son, cuál es el peso, describe grandes características de la carga. Entonces, ahí te va a decir, son 50 cajas de arena de gato de sabor perdón, de aroma lavanda, son 50 cajas de aroma café, entonces, o 20 cajas de aroma limón. Entonces, tú ya vas a saber en qué lugar, con qué caja está tu aroma limón, cuánto pesa cuántas cajas son las de 10 kilos, cuántas cajas son las de 20 kilos. Entonces, el packing list te orienta para que tú puedas encontrar e identificar más rápido tu carga y puedas hacer el aforo con el técnico aduanero o con el examen previo con más facilidad, ¿no? Documento de embarque, el CRT, el Iron Bill y el Bill of Lading. El documento de embarque, también conocido como o documento de transporte, es el título legal emitido por una empresa transportista que acredita la recepción de la mercancía para ser trasladadas a un destino específico. Estos documentos son fundamentales porque actúan como contrato de transporte, un recibo de mercancía y en muchos casos como un título de propiedad que permite al destinatario reclamar la carga. Bueno, aquí hemos podido eh, uh, tenemos aquí una guía aérea, tenemos un CRT y un Bill of Lading. En este caso, el CRT es el documento que te emiten en frontera. Este es el documento de transporte que una vez que tu carga llega desde frontera y es trasladado desde frontera hasta punto final, que sería, en nuestro caso, nuestra área de que va a llegar hasta Cochabamba, si no me equivoco, hasta aduana Cochabamba. Este documento tiene que ir acompañado por el transportista. El Bill of Lading, que es el tercer documento, ese es el documento que nosotros como importadores hemos hecho un contrato de una empresa, ¿no? Para que nos trasladen de manera, en este caso va a llegar de manera marítima, ¿no? Entonces, este es el Bill of Lading, que también tiene que ser adjuntada a nuestro trámite. Y en este caso hemos adjuntado también una guía aérea, que en este caso no es nuestro caso, pero para que tengan conocimiento que también se puede realizar cargas por vía aérea, es el Airwell Bill exactamente, para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Parte de recepción, concesionarios. El parte de recepción de mercancías, PRM, es el documento oficial emitido por el concesionario de un recinto depósito aduanero que acredita la entrega y recepción física de las mercancías bajo control aduanero. Esto hemos hablado bastante en los cursos bueno, en los anteriores días que hemos mencionado el PRM, ¿no? Bastante. Cuando nuestra carga va a llegar desde China, va a llegar por barco, va a estar por frontera, va a llegar de manera local aquí a Bolivia, lo primero que hace es ingresar a la aduana. Entonces, a la aduana ingresa al recinto aduanero. Hemos hablado que tenemos, en Cochabamba tenemos vía terrestre el ALBO, almacenes bolivianos, si no me equivoco. Entonces, esta carga va a ingresar a ALBO. Inmediatamente que se ingrese, lo pesen, lo verifiquen, nuestra carga, se va a emitir este parte de recepción. El parte de recepción es un documento en el cual dice qué transporte te lo trajo, para qué empresa es, cuándo llegó, qué hora llegó. También te hacen, si la aduana ha observado, porque obviamente cuando llega a destino a la aduana de Cochabamba, la aduana va a ser parte de esto, porque son los que cierran el tránsito. Entonces van a verificar si ha llegado a tiempo, si ha llegado con demasía o faltante de peso. Cualquier observación la aduana va a registrarlo en esta parte de recepción. Aquí, como hemos hablado, también tiene sus firmas digitales. Obviamente los del concesionario DAF Albo tienen también firma digital. Todo se maneja de esa manera para que los documentos sean más legítimos, ¿no? Entonces, no se olviden que nuestra parte de recepción es bien importante para adjuntarlo al trámite de importación, ¿no?
Póliza de seguro. Es el documento legal que formaliza un contrato entre un asegurado, exportador o importador y una compañía aseguradora para proteger las mercancías contra riesgos de pérdida o daño durante su traslado internacional. Justamente como habíamos visto los Incoterms, algunos cuentan con seguro y algunos no, pero es, es, es importante asegurar tu mercancía por cualquier tema de riesgo fortuito, eventualidades que puedan ocurrir en el transporte desde la salida, desde el almacén incluso, ¿no? Ustedes saben que desde el almacén puede pasar algo en el tramo del envío al buque o en el buque, en el transporte marítimo, en la descarga, en frontera, en el transporte local, etcétera, ¿no? Puede, puede pasar cualquier cosa, entonces es recomendable que se asegure la carga, ¿no? Y este seguro hay que subirlo también como documento adicional. Factura de transporte, factura de gastos de transporte. La factura de gastos de transporte, también referida como factura de flete, es el documento fiscal emitido por una empresa transportista que detalla el costo del servicio prestado para el traslado de su mercancía desde su origen hasta el destino acordado. Esto ya se lo maneja desde una vez que ya ha llegado a frontera, ya ha pasado por ha iniciado tránsito, entonces nosotros hacemos el contrato de una empresa local de transporte, el cual nos los trae desde frontera hasta recinto aduanero. Entonces ahí se detalla todo el gasto, el transporte que el servicio que nos va a prestar, perdón, va a anotar el número de contenedor, va a anotar o sea, todos los detalles que haga referencia a qué es nuestra carga desde origen. Todos los documentos que se han mostrado, el CRT, el Bill of Lading, la factura de transporte, la póliza de seguro, el packing list, la factura, tiene que ir relacionado, tiene que ir referencia a nuestra mercancía, que es la arena de gatos, nuestros contenedores, todo, todo tiene que estar relacionado, porque la aduana, si no tiene relación y está con datos cambiados o por error, entonces directamente nos van a observar. Entonces, por eso aquí está detallado todo, ¿no? Te dice el número de MIC, el manifiesto internacional de carga, el número de camión, la placa con la que ha venido, o sea, tiene que coincidir la placa que está llegando al recinto aduanero, te dice la ruta de Iquique a Pisiga, de Pisiga, Bolivia. Entonces, bueno, esto estamos hablando del 2019, ¿no? Entonces, este es el documento que también tiene que subirse como documento adicional, ¿no? Declaración jurada de valor en aduanas. La declaración jurada de valor en aduanas es más que todo un documento en el cual eh, el, el, el importador hace una declaración que todos los valores que han sido declarados son reales, ¿no? Y el certificado de origen también lo hemos visto en cursos, en días anteriores, ¿no? El tema de que es importante. El certificado de origen es un documento formal que acredita legalmente al país donde se ha producido o fabricado una mercancía. Es una herramienta esencial para que los importadores puedan beneficiarse de descuentos o exenciones de impuestos, aranceles, gracias a los acuerdos comerciales vigentes, ¿no? Muchos países que tienen convenios, que hemos hablado anteriormente, emiten este documento y este documento, como había dicho también, ya son digitales, entonces pueden, pueden verificarse en páginas con firmas digitales, entonces también la aduana verifica para que el despacho sea más creíble, ¿no? Documentos de gastos de puerto, el ACPB. Gestión de servicios portuarios para el tránsito de mercancías desde y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia en puertos habilitados en el extranjero. Información de la logística y normativa en comercio exterior de las mercancías en tránsito. Atención a solicitudes de movilización de la mercancía. Información en plataforma web y otros canales. Acceso a normativa de comercio exterior. Supervisión de la recepción de despacho de la mercancía. Planificación y coordinación, flujo de operaciones en puerto, desconsolidación, reintegración, almacenamiento de mercancía en puerto, tarifas. Este documento es emitido en el puerto de frontera, o bueno, más, perdón, cuando llega la naviera, el barco, el buque hasta frontera. Entonces, llega a puerto y nos emiten este documento con toda la información, como les habían mencionado, que tenga relación a nuestro contenedor, a nuestra carga. Eh, Todo eso está descrito en el documento, en la planilla de gastos portuarios.
Bueno, esta es una planilla antigua, no sé si ahora lo habrán cambiado, no, no he podido conseguir una actual, pero más o menos es este documento que también tiene que subirse en los documentos adicionales. Como habrán observado, nuestro trámite de importación no es directamente el pago al proveedor, ¿no? Hay que incurrir en varios gastos, ¿no? Y cuando uno piensa que la importación ha bajado arancel cero y todo eso, piensa que, pucha, ya pagas al proveedor y directamente todo, solo pagas al proveedor y ya llega a Bolivia y eso es todo, ¿no? Es falso, ¿no? Como ustedes han visto el proceso, hay varios gastos que tenemos que hacer, ¿no? Hemos visto el transporte naviero, hay que ver el tema ahora de los gastos portuarios, que también hay que hacerlo, el transporte local, que también hay que verlo, el PRM, que también cuando tu carga ingresa al recinto, corre los días, por si acaso son días que hay que van contando, una vez que ingresa tu carga ya cuenta un día, entonces hay periodos que la carga, el almacenaje tienes que pagar, o sea, ya ingresado al DAF o a algo en este caso, ya tienes un gasto que hacer, pasan más días y depende de la característica de la carga, el volumen y peso va subiendo, tiene periodos, es otro tema ese de la reglamentación de concesionarios, que ellos te van a ir cobrando por periodos de tiempo de almacenaje. Y el almacenaje varía de acuerdo al tipo de carga, volumen, si es mercancía peligrosa, si es mercancía perecedera, si necesita algún tipo de refrigeración. Entonces, todo eso va a depender al cobro que te va a realizar en aeropuerto, en interior, entonces, hay varios costos, el costo de transporte que tenemos que ver igual desde frontera hasta concesionario de destino final, ¿no? Certificaciones de cumplimiento, reglamentos técnicos. En esta parte nosotros hay algún tipo de mercancía que requiere cierto tipo de reglamentos técnicos que a veces la aduana desconoce, entonces hay que adjuntar documentos técnicos que puedan hacer que se entienda más el tema de la mercancía, ¿no? Documentos, entidades de intermediación financiera, igual o superior a 50.000 bolivianos. Todas las transacciones de compra y venta de bienes y servicios realizadas dentro del territorio boliviano, igual o mayor a 50.000, pagados al contado, a crédito o a través de pagos parciales, deben ser respaldados con medios fehacientes de pago, cheques, transferencias, etcétera, emitidos por una entidad financiera. Esto siempre es, bueno, estamos hablando de temas de 50.000 arriba, ¿no? Entonces, nuestras importaciones que van a ser de estos montos, que siempre van a ser, son altos, ¿no? Estamos hablando de contenedores, no son montos bajos, son montos elevados. Entonces, sí o sí tiene que haber una transacción, y en este caso, un medio fehaciente de pago, un documento de pago. En este caso, hablamos de los SWIFT bancarios, de toda la documentación que respalda nuestro pago, ya sea por porcentajes, primer pago, segundo pago, tiene que estar adjunto a nuestro despacho, porque la aduana te va a pedir, a ver, ¿cómo se ha hecho el pago? ¿Dónde están tus pagos? Tiene que coincidir que se ha hecho un pago a la cuenta del proveedor, o sea, tiene que haber una coherencia con toda la documentación que se está adjuntando, porque la aduana tiene los medios para verificar todo esto. No es que te le vas a presentar vos cualquier pago del anterior año de tu misma mercancía, no. Ellos tienen todos los mecanismos para revisar que tu SWIFT bancario, que tu factura comercial, que tu proveedor, todo. Ellos realizan un seguimiento en el corto tiempo que tienen de hacer el levante de nuestra cara, tienen todas las herramientas para verificar que tu transacción o tu trámite ha sido legalmente, o sea, que sea legalmente. No hay cómo se pueda cambiar de documento, presentar otro, no hay eso. Ellos tienen todos los mecanismos para verificar. Eh, Otros establecidos en normas específicas, o sea, cada tipo de carga tiene su normativa específica, ¿no? Como les he dicho, mercancías peligrosas, mercancías perecederas, hay varios, ¿no? Y la certificación autorizaciones previas, que ya habíamos hablado que está el BUCE. Ahora el BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, te ayuda a facilitar toda esta documentación. Entonces nosotros nos vamos a, nuestra, a nuestro arancel aduanero. Entonces nos vamos a la parte a nuestra parte de documento adicional para el despacho aduanero. Aquí podemos ver
Como ya les había mostrado anteriormente, el arancel es bastante, pareciera complejo, pero es sencillo el manejo. Una vez que ustedes ya vayan con práctica, van a ver, ¿no? Por ejemplo, miren, en estas primeras subpartidas vemos en la parte del medio donde dice documento adicional para el despacho de enero, tenemos entidad que le emite, SENASAC. Entonces, todos estos documentos son cuando tú traes ese tipo de mercancías que está en la parte izquierda, que es, no sé, animales vivos, estamos hablando, obviamente tiene que verse en la SAC. Entonces, en la SAC tiene que emitirte un documento que sea, ellos, ellos van a ir a verificar, tienen que ver, entonces van a emitir un documento para que te autoricen a la importación. Tú no puedes importar algo sin saber qué autorizaciones, qué cosas necesitan para animales vivos, para el tema de productos del reino vegetal, igual Senasac participa para eso. O sea, tienes que verificar qué mercancía tú vas a traer de cualquier país en las subpartidas y ver si te va a pedir algún tema de autorización. Aquí estamos viendo todo Senasac, aquí vemos Inmetro también, ¿no? En el tema de, mira, el Ministerio de Gobierno también hay varios. Tienen que tener mucho cuidado porque ustedes, una vez que llegue su ANH, el Ministerio de Gobierno, porque una vez que ustedes importan su carga y llega aquí y ustedes no han realizado su trámite de autorización previa o algún documento que les pidan previamente, van a perder su cargo, van a tener que hacer es bien complicado, la verdad, es bien complicado. Entonces tienen que informarse primero qué tipo de carga van a traer para saber si esa carga necesita algún tipo de autorización. Hay bastantes entidades, ¿no? AGMED para el tema de, miren, los demás que contengan principios activos contra la malaria, vacunas. Estamos hablando de la columna uno 2 3 4 5 6, el medio, ¿no? De esa entidad que le emite la disposición legal que, o sea, ¿qué disposición pide ese documento? ¿No? Hay AGEMED, vemos AGEMED, SENASAC, Ministerio de Gobierno, sección de plásticos, plásticos creo que no piden mucha autorización, pero Inmetro en algunos, ¿no? Prendas de vestir, miren, Inmetro, SENASAC, tienen que ir viendo esto. Como ya es libre el ingreso a este arancel, ustedes vayan a la Gaceta y bájense este arancel y vayan curioseando para ver qué es lo que necesitan para alguna, que ustedes tengan experiencia en tratar de vender algo. Entonces ya van a ver, ah, yo puedo vender esto, quiero traer esto, pero tienen que ver qué autorización les pide, ¿no? Para no tener problemas. Y si no tienen autorización, pues ya mucho más fácil, ¿no? Ya, vamos a seguir entonces con esto. Estábamos aquí, ¿no? Entonces, dice, la autorización previa en Bolivia es un trámite administrativo obligatorio previo a la importación para ciertos productos regulados que deben cumplir normas técnicas de seguridad o sanitarias antes de ingresar al país. Se gestiona entre el Ministerio de Comercio Interno y Exportaciones y otras entidades competentes, siendo crucial para el despacho aduanero de mercancías. Es bastante importante, como les he dicho, que tengan esta documentación, ya sea para el tipo de mercancías. Aquí hemos podido algunos documentos rescatar, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto esa parte, ¿no? De los documentos soporte. Formalidades previas al despacho aduanero. Mercancías sujetas a autorizaciones previas. Esto está descrito en el reglamento de la Ley General de Aduanas, el artículo 118. Aquí tenemos algunos ejemplos. Del Ministerio de Defensa Civil estamos viendo algunos temas de explosivos, de armas, que tiene que ser autorizado por el Ministerio directamente. Aquí tenemos medicamentos que tienen que estar autorizados por el Ministerio de Salud y Deportes. En este caso, el ente que regula esto es la GEMET. Estamos hablando de algún tema de igual de sustancias que el Ministerio de Gobierno emite esta documentación, ¿no? Para el tema del Ministerio de Transporte, ¿no?
Formalidades previas al despacho aduanero, mercancías sujetas a certificaciones. Esto estamos hablando del reglamento de la Ley General de Aduanas, el artículo 119. Productos alimenticios SENASAC, semillas, frutos y plantas SENASAC también. El tema de sustancias, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Animales vivos, obviamente SENASAC, medicamentos registrados por el Ministerio de Salud, y Metro, que es el tema a veces de refrigeradores, lavadoras, cocinas, microondas, ¿no? Despacho aduanero. El despacho aduanero, tenemos despacho anticipado, despacho general y despacho inmediato. En nuestro caso vamos a hacer un despacho general, pero vamos a ver en cómo es el proceso, ¿no? Elaboración, bueno, estábamos hablando de los despachos, ¿no? De los despachos general, bueno, hemos hablado de despacho general, anticipado, inmediato. Hemos hablado de despacho general, que se elabora la DIM, que se adjunta los documentos que hemos mencionado. Revisamos la información y hacemos la transmisión en el SUMA con nuestra firma digital, que también ya hemos mencionado cuál es la firma digital y que el declarante, el importador, también tiene, ¿no? Hemos hablado que también se hace la liquidación de los impuestos, se paga el tributo y una vez que se paga el tributo necesitamos nuestro documento que nos emite la entidad financiera, ¿no? Una vez que nosotros pagamos nuestro tributo, nos dan el canal rojo, amarillo y verde. El canal rojo, cual te remite al técnico de aduana para la verificación física y documental. El canal amarillo, que hace la verificación documental. Y el canal verde, donde se autoriza el levante, ¿no? La entrega de la mercancía también se lo solicita en el sistema SUMA, ingresando el documento de la persona que va a recoger la carga, ¿no? Hemos hablado de qué formalidades debe cumplir el despacho anticipado, ¿no? Hemos hablado de despacho inmediato y que el despacho inmediato que se aplica únicamente en importaciones de consumo determinadas de mercancías destinadas a aduana de aeropuerto interior, que por su naturaleza o condiciones de almacenamiento deben ser dispuestas de inmediato, ¿no? Hemos hablado de los plazos que tienen que cumplir para que una vez que los despachos inmediatos se retiran, tienen unos plazos determinados para que regularicen, ¿no? Hemos hablado de los retiros de las mercancías, que existen plazos para el retiro, primer, segundo, tercer plazo. En el primer plazo, hasta 2 días hábiles posteriores al levante o 5 días hábiles en caso de entidades del sector público. Segundo plazo, dentro de los 10 días hábiles o 15 días hábiles en caso de entidades del sector público, previo pago una multa del 1% del valor CIF. Y el tercer plazo, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación de la declaración de abandono, podrá retirar las mercancías previo pago de la multa de 3% del valor CIF. Hemos hablado del retiro de la mercancía, que igual se registra en el SUMA, y el depósito aduanero en algo te va a emitir un documento, ¿no? La corrección de la DIN. Causales para la corrección: errores u omisiones en la elaboración de la DIN, verificables en la documentación soporte. Modificaciones en las condiciones contractuales de la operación comercial establecidas de forma posterior a la presentación de la DIN. Otras causales, las que deberán ser sustentadas y o justificadas para su evaluación y autorización respectiva a través de resolución administrativa. Restricciones. No se puede solicitar la corrección de la DIN cuando se encuentre en etapa de aforo, etapa de control por fiscalización, proceso por ilícitos de contrabando. Bueno, esto ya es un poco para complementar, ¿no? Es ya declaración de la mercancía de importación, la parte, ¿no? Las partes de la DIN, ¿no? O código QR, las firmas digitales, datos generales que debe contener, toda la descripción de todos los documentos que hemos hablado, desde la mercancía, la subpartida arancelaria, la descripción, valores declarados por cada ítem, los documentos soporte, la documentación información adicional. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo de la parte teórica de la documentación, ¿no? No sé, creo que eso sería todo por el día de hoy. Nos queda solo la parte práctica, que sería la liquidación
de los tributos, ¿no? Que eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Para que ya tengan idea, ¿no? Eso sería todo por esta clase. Le doy muchas gracias por darle estos cursos, señor Luis, o licenciado Luis. La siguiente clase ya vamos a comenzar con los cursos prácticos. Le doy muchas gracias por darse tiempo de estos cursos. Muchas gracias, licenciado Roy. Gracias a a su comunidad, a los participantes. Espero que todos estos cursos hayan sido de ayuda para ustedes, futuros importadores o tal vez importadores, emprendedores y cualquier cosa, ya saben, tienen todo el material a disposición, tienen mucha lectura que hacer, el arancel, los reglamentos, hay mucho material que ustedes tienen que saber, entonces anímense a importar, a salir de su zona de confort y empezar a arriesgarse con temas que realmente ustedes pueden lograr y pueden hacerlo, ¿no? Entonces, anímense a sacar nuestro país adelante con el tema de importaciones y gracias por su atención y cualquier cosa, yo también voy a ser partícipe en la comunidad para que si tienen dudas, obviamente el licenciado Roy también que tiene mucho conocimiento en el tema de importaciones, mi persona o él va a responder, ¿no? Y cualquier cosa siempre quedamos presos para su atención y muchas gracias por prestar atención el día de hoy y todos los cursos. Que tengan buenas noches y buen descanso. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a los asistentes. Que tengan buenas noches.